taxonomía vegetal del ingeniero Efraín Sosa, de la página 2 a la página 22. Esto es como una retroalimentación, que no se les olvide estudiarla bien, las dos partes para el examen. No nos vayamos a confiar en nada y se me preparan todos. Si han estudiado, pues no hay ningún problema. Bien, entonces veíamos nosotros que ya acá ya utilizaban aquellos términos que vemos nosotros en las plantas dioicas y polígamo-dioicas, y que dieron como resultado en la Revolución Francesa con los géneros de las plantas. Si nos damos cuenta, casi todos los documentos que hicieron de botánica tienen títulos en latín. Entonces, en eso nos damos cuenta que antes solo en latín escribían los botánicos. Y este posiblemente fue el primero en el sistema natural de clasificación. Luego tenemos a Agustín Pirame de Candolle. Este era el padre y el hijo es Alfonso de Candolle. Estos siempre van a aparecer como autoridades donde dice DC. Nos dicen DC, nos están hablando que es el padre. Y si dice ADC, y quiere decir que fue el hijo el que describió. O sea, cuando aparezca ADC, es el hijo, y si solo dice DC, quiere decir que fue Pirame de Candolle, porque los dos fueron botánicos y todavía los mencionan como autoridades. Van a verse muchas especies que aparecen en la actualidad con la, las letras de ellos. Aquí alguien levantaba la mano, diga. Sí, solo como dijo que se le llamaba a su hijo. El hijo es Alfonso de Candolle y el padre es Agustín. Exacto, solo las acortaciones. Sí, dice DC, cuando dice DC es Agustín, o sea, el padre solo pone DC, y cuando aparece ATC es Alfonso. Primero el padre solo DC, y dice de Candolle. Cuando dice ADC, nos dice entonces Alfonso de Candolle. Así van a aparecer como autoridades. Cuando veamos nosotros, entonces nos indican que ellos fueron los que clasificaron o describieron por primera vez esas especies, porque todos deben de tener su autoridad. Entonces tenemos a Bentham, también escribió su libro Géneros de Plantas. Como dice aquí, ustedes se dan cuenta, este sistema publicado en latín, pero así lo escriben casi todos, lo tienen, a pesar que era inglés él, pero antes los botánicos todos lo escribían en latín.
Tanto que vemos nosotros, los de Linneo también están escritos en latín. Eso nos da la idea, nosotros que fueron los primeros botánicos que existieron. Ahora vamos a ver los sistemas filogenéticos, que son los que más que todo nosotros utilizamos en nuestro estudio de taxonomía. Van a ver que hay varios botánicos que trabajaron este sistema de clasificación, que es el sistema filogenético. Están basados en la filogenia, o sea, el parentesco de caracteres ancestrales de sus antepasados. Eso lo vemos nosotros muy común, digamos, tanto en animales, en humanos, en las plantas. Nosotros tenemos caracteres de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, etcétera. Lo mismo son las plantas, tienen sus antepasados y los han estudiado en base a los restos fósiles que han encontrado. Por ejemplo, Arthur Cronquist en su libro menciona mucho eso, en qué época apareció su ancestro y qué más que él, que es uno de los referentes para nosotros en el sistema filogenético. Lo que se puede decir que sigue un árbol genealógico, la serie de descendientes de las plantas primitivas. Por eso es que ustedes ven en los árboles genealógicos, eso lo vemos nosotros al final. ¿Cómo es que se van a ramificar? Por ejemplo, por decirles así, de un antecesor A se dirige el B y del B se van a bifurcar C y D y así sucesivamente van a ir cambiando. Es por eso de que existe tanta variabilidad cuando estamos viendo las especies, ¿no? Es posible de que de uno solo se originaron todos, pero las condiciones ambientales y las condiciones genéticas los han variado, ¿no? Porque lo contrario solo serían todos iguales toda la vida, pero han cambiado mucho. Entonces es una serie de descendientes de las plantas primitivas. También aquí podemos decir las personas o animales que han tenido sus ancestros y es por donde nosotros nos vamos ordenando. Ya tenemos a Euler, que propuso el primer sistema rudimentario filogenético, aprovechando la relación genética entre plantas. Como dicen, es rudimentario, aunque ha sido el primero, pero todavía estaba muy escaso de conocimientos, o sea, aún se consideraba que era un poco natural y ya estaba entrando en transición a los sistemas filogenéticos. Entonces, Eichler aceptó el concepto de evolución. Por eso es de que sí se considera que fue uno de los primeros sistemas filogenéticos. Él sí consideró la evolución, él no dijo que todos eran iguales, no. Al evolucionar, muchos cambian unos caracteres, otros los mantienen. Luego tenemos a Engler. Engler sí ya lo consideran bastante del sistema filogenético.
veces muchos toman la decisión de estudiar mejor Engler que Cronquist, pero ahí la decisión de cada botánico, cómo ha visto, desde qué punto de vista mira los, los sistemas de clasificación. Él publicó una guía de plantas del Jardín Botánico de Breslau, pero nosotros ahorita no haríamos la guía de plantas. Tenemos en la escuela, tenemos un inventario de los campus, óigase bien, de los campus de la ENCA, no solo del Jardín Botánico. Por eso, la vez pasada, la FAO publicó un documento donde dice que la genética de las especies arbóreas y cita la Universidad Francisco Marroquín, la Universidad del Valle, la Universidad Landívar. Y ellos dicen que tienen su arboreto, pero en realidad los arboretos de ellos apenas tienen especies, mientras que nosotros tenemos mucho más especies en nuestro arboreto, considerando el arboreto como toda la extensión que tiene la ENCA, porque eso hemos trabajado nosotros para determinar cuánta especie de árbol hay ahí en la ENCA y es bastante amplia. Por eso yo les digo, nosotros nos superamos en ellos. Lo único que ellos no llegaron a visitar la ENCA cuando hicieron ese estudio. O sea, se dirigieron más que todo a las universidades. Tanto que la Universidad de San Carlos también aparece, pero tiene muy pocas especies en su arboreto. Ustedes de repente, cuando estén ahí, los que van para forestales, los van a poner a sacar un inventario de las especies arbóreas. Ya no van a tener tanta dificultad porque todos tienen su rotulito, pero algo que yo llegué a ver el lunes, voy a hacer un recorrido. Y vean, eso es tan reciente que si mucho tiene mayo, como 3 meses de que pusieron los rótulos. Y hay algunos rótulos que se cayeron, otros se están desgastando. Por eso yo cuando decidí empezar a poner los rótulos, lo hacía de madera, con, con pintura de aceite, pero no les pareció y lo cambiaron. Tanto es que toda la madera la sacaron y alguien se avivó y se la llevó para leña. Esto saber cuánto nos van a aguantar, porque yo les sé decir que ahí hay muchos traviesos, a pesar de que ya está encerrado todo eso, o que por el tiempo también se deterioran. A ver cuánto nos duran a nosotros. Esperamos que duren bastante, porque también le habíamos puesto un pedazo de cartulina dentro de un sobre de plástico bien sellado. Se los habíamos puesto, pero también se los quitaron. Entonces tenemos que ir poniendo los rótulos, identificándolas a cada cierto tiempo, porque es muy importante que se conozcan todas las especies que tenemos. Yo le digo, cuando ustedes estén ahí van a darse gusto trabajando las especies, pero ya la mayoría ya están determinadas. Por lo tanto, nosotros tenemos un jardín botánico, ahí hay especies de todas, hay hierbas, lianas, hay epífitas, hay arbustos, hay árboles, pero además tenemos una sección que le llamamos arboreto, que está a la par del campo de fútbol. Ahí también ya están determinadas, ya tenemos
Los rótulos solo esperamos que los pongan. Y pregunta alguien que levantó la mano, Carlos Salguero. Diga, ¿Qué es como tal un arboreto? ¿Arboreto, perdón? arboreto. Los arboretos son unas colecciones de plantas vivas donde se tienen únicamente árboles. Por eso nosotros dentro de las hierbas y las lianas seleccionamos que todos son árboles. Por lo tanto, nuestro arboreto es muy extenso. No es solo ese local al que le llamamos nosotros arboreto, porque hay muchos árboles. Entonces, si vemos nosotros nuestra colección de árboles, y son bastantes, y a lo que le llamamos arboreto es una sección muy pequeña. Aquí Karen ya informa que ya estaba, ella la que había tenido un problemita. Karen, Karen Villatoro. Entonces, muy bien. Ella le puse su asistencia, no hay problema. Gracias, Muy bien. Entonces vemos ese, nosotros tenemos nuestro arboreto y con relación a los forestales, ahí la vez pasada llegaron unos, creo que eran de Perú, a hacer cruces en especies de árboles de eucalipto. Ellos hicieron cómo se hacían los cruces, se usa la emasculación, o sea, la eliminación de todo el androceo, de la que va a servir de madre. Y el padre lleva el polen de otra planta, lo sacuden sobre esa que ya le quitaron todos los estambres y la cubren. Ya cuando consideran que se llevó a cabo la polinización y la fertilización, la descubren para obtener un tipo de semilla diferente. Entonces, cuando nosotros tratamos de mejorar especies arbóreas, lo que tratamos de ver es que sea lo mejor para tener nosotros una especie de rápido crecimiento y que sea bien productiva, ya sea si la queremos para madera o bien otro beneficio. Eso es lo que podemos hacer nosotros. Entonces les hablaba de Engler, que trabajó ese su jardín botánico. Nosotros trabajamos todo el campus de la ENCA. Ahí tenemos, cuando estamos allá, nosotros hacemos recorridos en todo el campo. Nos vamos a extensivos, nos vamos a consulados, a hortalizas, todo, todo. Entonces, así conocen ustedes todas las plantas. Les digo, lastimosamente no lo han hecho, pero después en sus otros cursos ya lo van a poder hacer porque ya están identificadas las plantas. También hacíamos una colección, o sea, un herbario de malezas. Vean, eso era muy interesante porque se formaban grupos que fueran a hortalizas, otras a frutales, otras al vivero, otras a consulados, otra a extensivos. Y cómo varían las especies de malezas y siendo una sección bastante pequeña geográficamente, pero era un trabajo muy, muy bonito. Aprendían ustedes a determinar, porque es muy importante. Yo les digo muchas veces cuando uno se recibe, ya sea de perito agrónomo forestal o bien de ingeniero agrónomo o ingeniero en recursos renovables, que es el que sustituye al perito forestal,
o bien carreras de perito forestal como lo tiene la Landívar. Yo conocí un compañero, un colega mío que venía atrás de mí en la carrera de ingeniero agrónomo y él hizo una tesis sobre malezas en el cultivo del café y le dio financiamiento la Monsanto. La Monsanto es una empresa de agroquímicos que más que todo se dedica a reguladores de crecimiento y herbicidas. Él hizo su tesis, pero fue muy descuidado en la determinación. A él le gustaba que uno le hiciera las cosas y no sabía que lo que tenía que hacer él era aprender, porque si nuestro lema en la escuela es así, es muy bonito, dice aprender haciendo. El de la facultad de la San Carlos dice ir y enseñar a todos, pero eso es lema de los profesores y del estudiante es aprender haciendo. Entonces él no se preocupó de las ganas, solo hizo su tesis, puso los nombres y todo. Y afortunada o desafortunadamente, cuando él terminó su tesis, pensaron los de Monsanto en abrir una plaza, pero lo examinaron y ahí fue donde fracasó porque el gerente de ahí, el gerente de desarrollo, lo llevó al campo y no supo decir sobre las especies que ellos le preguntaban, porque uno cuando hace un examen así, los lleva al campo y le dice, dígame cuál es esa. Y si no la saben, enseñas que no hicieron su trabajo. O sea, prácticamente él estaba ofreciendo la plaza considerando de que él había hecho su trabajo, pero fracasó porque, como les digo, casi solo apuntó nombres y no conoció las plantas. Por eso yo les digo, es muy importante, en mi caso, a mí en la Facultad de Agronomía, cuando llevábamos ese curso, yo no me examiné en el examen final de laboratorio y mi profesor, un ingeniero agrónomo, me dijo que me daba el examen posterior, que no lo podía hacer. Y viene y me dijo, mire, Leonel, lo vamos a examinar. Ah, muchas gracias, le dije yo. ¿En dónde me siento? No, me dijo, aquí no se va a sentar en ningún lado. Vamos a ir al campo, me. Y yo le reclamé porque le dije que por qué los otros fueron ahí en el salón y a mí me llevaba al campo, como me dijo él. Es que es extemporáneo, me dijo. Usted perdió su oportunidad y se le va a dar una nueva oportunidad. Así es que solo en esta forma. Bueno, me tuve que hacer a lo que él decía. Como allí se dice eso, libertad de cátedra. Y me llevó al campo, pero gracias a Dios yo conocía mucho de, de la sistemática vegetal y no tuve ningún problema porque él me llevó, le fui diciendo los nombres y le decía algunos otros caracteres que él me preguntaba, porque es como yo les explico a ustedes. Yo les dije algunos caracteres que tienen las subclases y eso le ayuda a uno mucho. Entonces, eso es lo que digo yo, uno tiene que aprender.
Bien, entonces, como yo les digo, es muy importante cuando nosotros hablamos de la descripción botánica y cuando se hablan de los caracteres que identifican a cierto grupo taxonómico. Porque aunque ustedes no lo están viendo presencial, pero sí ya se forma la idea, porque los caracteres son prácticamente lo que vimos en botánica. Y se hacen las preguntas. Ya tenemos acá, como decía Adolfo Engler, que también se compara mucho con Cronquist. Si ustedes se dan cuenta, empezó desde las algas hasta las más avanzadas. Las más avanzadas es Magnoliófita. Entonces, aquí sí cierra todo el reino vegetal cuando hablamos nosotros que la más primitiva es la división esquizofita, que es donde están todas las bacterias. Y luego vienen las clorofitas. Las clorofitas es donde están todas las algas verdes. Y así sucesivamente vienen las pirrófitas, clorófitas, etcétera, hasta llegar a Magnoliofita, que es la división número 17. Entonces, como ven ustedes, ellos sí encierran en el reino vegetal todo eso. Pero hay muchos autores que han dividido hasta en 5 reinos. ¿Va? O sea, ellos confunden porque de uno lo dividen en más y así. Como en cambio, si miramos nosotros las, las divisiones, ahí nos ordenamos exactamente conforme lo tiene Cronquist. No tenemos ninguna dificultad para identificar a nuestras especies. Porque aquí, como él dice, hasta las más avanzadas con semilla. Entonces, en las algas no existe semilla y así se vino haciendo todo el recorrido evolutivo. Ya en el siglo pasado, en 1901, catálogo de botánica sistemática. Vean, él ya empezó a usar sistemas de clasificación. Luego tenemos a Bessey, es el primer americano que hizo una contribución al sistema de clasificación filogenético. Este B6, lo mismo que Cronquist, Arthur Cronquist, a mí se me da que la trabajaron juntos porque son del sistema filogenético. Y Arthur Cronquist es norteamericano también. Y así ustedes como ven ahí que no aceptó la hipótesis de Eichler y Engler. Este B6 no. Es lo que nos está pasando ahorita con Cronquist y el sistema APG. Pero cuando nosotros nos ponemos a revisar las especies, vemos que se habla de lo mismo, solo que ellos le cambian de posición. Después de varias
revisiones aparece luego en 1915 ya. Imagínense el sistema besellano. Ese ya trae órdenes y familias. Como vemos, cada vez se van adelantando más. Y Hallier publicó una clasificación filogenética basado en el origen de las formas vegetales. Entonces ellos van viendo de la misma raza o del linaje del 6. Luego tenemos Hutchinson. Se cae de este animal, hombre. Entonces vemos a Hutchinson que tiene las familias de las plantas con flores. Ese es un documento bastante sencillo, pero muy fácil para llegar a las familias. Tiene una clave muy bonita y muy sencilla, donde nosotros podemos llegar a determinar las familias. Ya prácticamente el recorrido ya es corto, porque después de las familias solo buscamos el género. Nosotros usábamos mucho este documento de Hutchinson para encontrar la familia. Luego, después de la familia, nos íbamos ya directamente a la flora de Guatemala, porque como les decía anteriormente, Cronquist tiene desde reino hasta familia, pero él ya no tiene una clave de familia géneros. Esa la encontramos nosotros entonces en la flora de Guatemala. Por eso es de que podemos nosotros trabajar bien nuestra flora. Ese está en el herbario de Aguat, como les decía, el herbario de la Facultad de Agronomía se llama Aguat, que quiere decir Agronomía Guatemala, que es una clave para la determinación de familias. Está bien sencillo. No tenemos mucha complejidad en esto. Ahora llegamos a ver lo que en realidad nosotros podemos trabajar con toda confianza. Tenemos Arthur Cronquist. Él es norteamericano. Él tiene el libro último que hizo y es el mejor, que es un sistema integrado de clasificación de plantas con flores. Ese nosotros lo vemos y como les decía yo, está en inglés, es cierto, pero es un inglés técnico. El inglés técnico es bastante leíble. Nosotros ponemos a leer el inglés y como una vez que lo traduzcamos, ya después se nos facilita. En 1981 él hizo este, pero tiene otro que lo hizo en 1968. Es bastante similar. Le dice que la evolución y clasificación de las plantas con flores. Lo que sucedía en este de 1968 es que no tiene las terminaciones como las puso en 1981, porque ese libro de 1981 sí lo tiene todo muy bien ordenado. Como les digo, las terminaciones ustedes deben de mantenerla en la mente. Nosotros con eso nos orientamos. Ya nos dicen tal cosa, nos dicen arales. Sabemos que nos están hablando de los órdenes y así sucesivamente, no como antes que nos decían monocotiledóneas, dicotiledóneas,
angiospermas, gimnospermas, pero no nos estaban dando de qué taxón nos estaban hablando. O sea, solo era como ellos lograron agrupar las plantas. En cambio, ahora, si revisamos nosotros estos libros que son nuestra guía definitivamente, vemos todo en orden. Él trabajó en el Botanical Garden, o sea, en el Jardín Botánico de Nueva York. Se dice que en este jardín botánico están todas las especies que trabajó Stanley aquí en Guatemala. Ahí hay un apartado, ese jardín botánico es un gran monumento, muy bueno, bien especializado para cuando los botánicos llegan a trabajar ahí. Luego, como decimos que de Arthur Cronquist tiene reino, subreino, división, clase, subclase, orden y familia. Hasta familia lo tiene el descrito. Ya encontramos claves para ver de subclases de la clase, órdenes de la clase, de la subclase, familias de los órdenes. Hasta ahí nos deja Arthur Cronquist. Y luego tomamos la flora de Guatemala, donde iniciamos con familia. La flora de Guatemala tiene la descripción de las familias, tiene clave de familias para géneros, tiene descripción de géneros y tiene clave para las especies de los géneros. O sea, con estos dos libros complementamos nosotros la clasificación de nuestras plantas. Este también era un norteamericano que era un gran botánico. Y si ustedes ven acá la fecha, diría uno, estos libros están muy viejos, ya no tienen valor, pero esas son unas Biblias. Por ejemplo, la Flora de Guatemala, que fue editada de 1946 a 1976. Póngase, llevaron 30 años para trabajar la flora. Muchos que no la conocen y que solo superficialmente hablan de la flora, nos dicen, es que ellos no se internaron a las selvas, sino que solo lo que habían en las carreteras. Pero en esa época, carreteras y mucho habían de terracería. Entonces ellos sí se internaron en todos esos bosques, como dicen, que habían una gran cantidad de animales, pero el gobierno de ese entonces les dio a ellos soldados para que fueran al frente de ellos y ellos andaban colectando y unos soldados les llevaban los herbarios para luego irlos a trabajar como podíamos hacer nosotros hoy en día. Si nosotros queremos determinar la flora de cierta región, pues nosotros vamos y nos internamos, principalmente ahora que con eso que existe, que hay GPS, nosotros seccionamos bien nuestra área y más aún ya está el uso de drones, aunque dicen que los drones hasta nos pueden determinar, pero hay que ver hasta qué momento y hasta dónde nos llega en sí el dron, porque eso todavía está más sofisticado. Puede que se llegue el momento en que el equipo nos van a hacer todo el trabajo a nosotros, pero de momento nosotros trabajamos con nuestros libros. Hay que esperar hasta donde se llega. Entonces, nosotros, como les decía, con estos dos documentos determinamos exactamente ya nuestras plantas. Y hemos visto algunos ejemplos, tanto presentando en la diapositiva como también la explicación que yo les doy. Entonces yo quiero preguntarle a alguien,
A ver cómo me responde. Silvestre Domingo Brian Alexander. Sí, ingeniero. Dígame, ¿se recuerda que yo hablaba de una planta? Ahorita tiene un gran valor, que la utilizan como condimento, como planta medicinal, como ornamental, etcétera, que se llama cúrcuma. Yo le pido a usted que me haga el favor de darme la clasificación taxonómica de la cúrcuma. De la cúrcuma me dijo. Exacto. Yo quiero la clasificación taxonómica de la cúrcuma. Reino, pues empezaba con Plantae, división Magnoliofita. No, tenemos otro taxón. Recuerden que la clasificación de orden. Era clase Magnoliofita. No, regresamos a ordenar todo. Haga como que está bajando gradas en orden, porque no se va a saltar de la grada desde el segundo nivel hasta la del primer nivel. Dígamela exactamente ordenado. Reino Plantae. Reino planté. Si usted le quiere poner planté. Subreino Embrovionta. Embriobionta. División Magnoliofita. División Magnoliofita. Clase Liliópsida. Subclase Singibirade. Singibéride. Singibéride. Orden Singibirales. Orden Singibirales. Familia Singiberaceae. Género cúrcuma. Género cúrcuma. Y especie cúrcuma longa. Exacto. Ya ve, tan sencillo que es cuando nosotros nos acordamos de la terminación y vamos de acuerdo a un orden específico, como decimos jerárquicamente de mayor a menor, desde reino hasta especie. Es sencillo y si ustedes se acuerdan de la terminación, no se confunden. Créanme que así como ven una, siguen viendo. Él le pregunto a Santiago Rivas. Cristel. Sí, ingeniero. Dígame usted, ¿qué diferencia encontramos nosotros entre los rizomas de el jengibre, o sea, Gingiber officinale, y la cúrcuma, cúrcuma longa? ¿Cuál es la diferencia en el rizoma de esas dos? Del rizoma. Ingeniero, yo solo me acuerdo de una diferencia que es del tallo. Pero dijimos sobre la diferencia de rizoma, o sea, los rizomas son tallos subterráneos de las dos. Pero ¿cuál era la diferencia entre los dos? ¿No era la savia? La savia, exactamente. La savia va.
decir que en el de la cúrcuma, no sé si estoy bien, que era anaranjado así como amarillo anaranjado, ¿va? y era pegajoso. Exacto. Y la otra es aguanosa, aguanosa que tiene un color cristalino como el agua. Esa es la diferencia. Vean, y yo se los comento porque la vez pasada un compañero de la escuela me llevó de otra planta que no era ni siquiera jengibre, sino que era una cana, porque la cana también se parece y me dijo que era cúrcuma. Pero yo lo primero que vi fue la savia y dije, no, esto no es. Y se lo expliqué por qué no era. Nosotros bien conocemos las plantas, sí, le ponemos atención a las cosas. Entonces ustedes se recuerdan que nosotros vimos muchas especies y vimos en la clasificación de las plantas. Entonces supóngase de que ahorita le pregunto a alguien más. Supóngase que tengo aquí a Vázquez Mendoza Melvin. Vázquez Mendoza Melvin. Sí, Supóngase que usted está en una conferencia dando a conocer Guatemala. Eso que usted dice que la flor nacional de Guatemala es la monja blanca. Pero en eso le aparece un tipo que conoce taxonomía y le dice, mire, hágame el favor, deme la clasificación taxonómica de la monja blanca. Démela usted. ¿Cuál es la clasificación taxonómica de la monja blanca entonces? y en reino es planta, ¿eh? Planté. Bueno, podría utilizar en mejor forma el reino vegetal, pero como yo les dije, no hay preferencia para eso. Ustedes pueden utilizar planté, pero acostúmbrense a pronunciar planté. No se dice plantae. Continúe. El subreino Trachebionta, No, eso lo está sacando internet. Yo no quiero así. ¿Cuál es el subreino para nosotros? Embrionta, ¿no? Embriobionta. La división Magnolofita, Magnoliofita. la clase Liliopsida, Clase Liliopsida. subclase Liliade, No, Ales es orden. ¿Cuál es la subclase? Liliade, Lilide. Subclase Lilide. Orden. Asparagales, No. ¿Cuál es el orden? Porque esto que le estoy preguntando es en base a Arthur Cronquist y Paul Stanley.
Liliades. No. No el orden, sino. No sé. No lo sabe. El orden es orquidales. Recuerden que se escribe orchidales, pero se pronuncia orquidales. ¿La familia cuál es? Orquidácea. Orquidaceae. ¿Ves? Se escribe orchidaceae, pero es orquidaceae. Lo demás, El género es Licaste. Licaste, la especie, Eh, Licaste virginalis. Licaste virginales. Otros la ponen como Licaste skinneri, pero son sinónimos, ahí no hay problema. También, o sea, nosotros vamos a aprender todo eso. Fíjense que ya vimos nosotros todos los hábitos de crecimiento. Nosotros decimos que esta es una planta que en este caso puede ser epífita, pero recuérdense, dentro de orquidaceae hay epífitas y hay terrícolas. Nosotros podemos encontrar algo que muchos no conocemos. Hay subterráneas, fíjense, la planta completa nace abajo del suelo. ¿Cómo le hace para abrir su espacio? No sabemos, pero sí hay abajo la planta completa. Y se los digo porque yo he visto bastantes, ¿verdad? Entonces, por eso es que me consta. Bien podemos trabajar nosotros las plantas. Bueno, yo le pregunto a Urrutia Mejía. Sí, ingeniero. Dígame usted la clasificación taxonómica de el estoraque. Ingeniero, disculpe, pero no tengo conocimiento de esa planta. No se recuerda. Bien, le vamos a preguntar a alguien más y después les damos la respuesta. Sical Cujá. Gaby, dígame usted la clasificación taxonómica del estoraque. Ingeniero, yo tampoco recuerdo esa planta. No la recuerda. Se los voy a decir para que lo tengan presente. A veces nos pasa eso. Si tenemos algún nombre para nosotros y lo buscamos en internet, no lo encontramos. Pero el estoraque también le llaman liquidámbar. Entonces es reino vegetal, subreino embriobiota, división magnoliofita, clase magnoliópsida, subclase amamélide, orden amamelidales, familia Amamelidaceae, género Liquidámbar, especie
Liquidambar estiraciploa. Ahí está la clasificación taxonómica. Yo le digo, se viene uno en orden, pero trae en su mente las terminaciones. Por eso es de que nosotros no nos confundimos. Ingeniero, disculpe, ¿cómo dijo la especie? Liquidambar espiraque. Con S empieza nomás. Es estiraciploa. Estiraciploa. Ploa. Liquidambar estiraciploa. Así es como se da esta. Yo Bien. dijo que era el estoraque el nombre común. Sí, estoraque le llaman de nombre común. Y también le llaman liquidámbar. Ahí hay dos nombres. En otros lugares le han de llamar de otra forma. Bien. Ahora le pregunto a Yoskoy. Ingeniero, ella fue al baño. Ah, bien. Entonces le pregunto a alguien más. Serrano Castillo. ¿Sí, ingeniero? Sí. Vea, Diego. Se recuerda que nosotros vimos que la ceiba pentandra está dentro de la familia Bombaceae, según Arthur Cronquist y Paul Stanley. Pero vienen los de APG y los cambiaron a Malvaceae. Y yo les comentaba a ustedes que no estoy de acuerdo debido a que hay un carácter típico de la familia Malvaceae con el que yo puedo identificar las Malvaceae y no lo tiene Bombaceae. Por eso yo no considero que debe estar en Malvaceae. ¿Cuál es ese carácter típico de Malvaceae? Tengo que anotar el andróforo. Creo que Exacto. El andróforo es un carácter típico de las Malvaceae y ese no está en Bombaceae. Por eso ceiba pentandra no lo tiene, entonces no la podemos ubicar, pienso yo para mí, pues, pero de acuerdo a la secuencia del ADN y ARN, ellos lo ubican ahí. Entonces aquí está esto de sistemas de clasificación APG. Es un sistema moderno de magnoliofita. Es en cuenta ellos solo estos magnoliofita trabajan. Porque ellos consideran magnoliofita como angiospermas todavía. Porque el término angiosperma nos dice que tiene ya los óvulos o las semillas encerradas dentro de un cuerpo llamado ovario o fruto, ¿ah? Entonces, ese es un sistema que se ha venido cambiando. Ellos empezaron en 1998, ahora ya llevan más del 2009, más han de ir porque hay 3, 4, 5, creo que van ya. Y aún siguen las revisiones de estos botánicos. Entonces, para nosotros todo esto va a ser una confusión. Después van a ver posiblemente en el 5, ya dicen, no, esa no pertenece aquí, mejor la bajamos a otra familia. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros.
Pero si conocemos la planta, nosotros lo que decimos es de acuerdo a. Entonces, ahí no nos podemos equivocar nosotros, ¿va? Porque si es de acuerdo a, no hay ningún problema. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? O si no tienen ninguna pregunta, nos quedamos acá. Les encargo, por favor, que estudien sus documentos bien aprendiditos. Quiero verlos en acción el día del examen. Bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta por ahora, entonces, jóvenes, buenas tardes y nos veremos ya el día del examen. Ya saben que me pueden plantear cualquier duda, ya sea por chat a mi celular, y yo con gusto les voy a estar respondiendo. De todos modos, vamos a ver la próxima sesión, vamos a practicar un poco para estar más o menos preparados para el examen.